Así es. Miren, a propósito de una mejor sociedad, el tema de pensiones, que sigue reavivando el debate, y el cuestionamiento de si hay o no una deuda con la sociedad por gente que ha merecido una pensión que no la ha obtenido, qué es lo que se está haciendo a futuro. Esta mañana me encontré con alguien que tiene un cuadro sumamente difícil, con una hija que tiene autismo, que va a Estados Unidos y tiene que traerla al país por situaciones, y me decía: Tomás, estoy viendo a ver si consigo una pensión. Ya fui a la AFP y me prometieron que para el mes que viene probablemente voy a recibir algo. Ese algo él no sabe. Creo que le habrán dicho 10 o 15 mil pesos, que es lo más que he escuchado del otorgamiento de pensión, pero... Que para nada es muchísimo. No, es un 10,000 condicionado a que se acaben los fondos cuando tú no reúnes lo suficiente. Y después luego entonces considerarte ya al abismo. Pero los casos llueven. Tengo otra persona, trabajó en una institución pública en el gobierno de Hipólito Mejía, no, perdón, en el gobierno de Leonel Fernández, en el primer gobierno. 96. Sí. Ahora, para ir por la pensión, tiene que buscar lo que cotizó en el IDSS, que se supone se lo van a pasar a la AFP, para completar la pensión. Pero, oh sorpresa, la institución no encuentra ningún registro de ella. Y le pide a esa persona... ¿Cuál institución? INESPRE. No encuentra ningún registro de esa persona. Del tiempo que trabajó ahí. Y él no conserva una coletilla. No, exactamente. Eso le están pidiendo. ¿Y qué hacemos en ese caso? Porque aquí hay mucha gente que guarda, pero hay gente que no guarda. No, y hay gente que por H o por R, sobre todo... En situaciones que no, aquí tenemos situaciones de lugares donde se inunda. Sí. No, y el que se le metió el agua a la casa y se le fue todo. No, en la institución tiene que haber un registro de nómina. Por fecha hay que buscar. No, mañana. Por fecha hay que buscar. Pero mira, pero si no, hay otras instituciones que pueden colaborar, impuestos internos. Bueno, no, oiga cómo es el asunto. Porque ella recuerda perfectamente cuándo entró y cuándo salió. Exacto. A INESPRE lo que le toca es emitir la certificación de que en ese periodo... Sí, pero tiene que utilizarlo en buscarlo. Bueno, sí, pero en este caso ellos no lo tienen. Y no es un error pero que INESPRE no es un problema del asalariado. Hay un archivo nacional que considero que debe existir ahí. Claro. ¿Cuál es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que se debería hacer? INESPRE comunicarse con Hacienda, que era la institución que emitía los cheques. Sí, claro que sí. Y de que hecho Hacienda es que ha asumido el IDSS. Entonces, para Hacienda accionar, que es Hacienda al final que tiene que enviarle la comunicación. No. Bueno, porque y en el medio... No, pero yo pienso el envejeciente que ya no puede trabajar y que necesita la pensión. INESPRE no se puede negar a eso. No puede negar. Además tiene que haber algún compañero que pueda testificar que sí, que ya trabajó. ¿Ustedes saben por qué traigo ese tipo de situaciones a colación? Porque aquí en los próximos años vamos a tener muchas situaciones difíciles con gente que le ha dado sus mejores años al trabajo. Señores, el que ya trabajó 30 años fueron los mejores, los más útiles 30 años de su vida. Su vida en perfectas condiciones. Su vida productiva terminó, porque esos primeros 30 era lo que él podía darle al servicio, público o privado. A toda capacidad. Y lo que necesita ahora es irse a ver si por lo menos descansa 3 años, que sean más o menos, porque es que ya la fuerza y la salud deteriorada por muchas cosas que la han ido deteriorando, es con tranquilidad que debería irse. En Estados Unidos a usted le toca su pensión y usted solamente tiene que decirle a la gestión humana que toca su pensión, sin importar si es público o privado. Eso se gestiona solo. Y eso es lo que yo entiendo aquí, que deberíamos estar abogando por esa situación. Yo le planteaba a Ángel antes de usted llegar un caso que tengo muy particular de 2 personas con una enfermedad degenerativa que acaba con su movilidad. Dentro de esas 2 personas, el hijo del doctor, con apenas 36, 37 años, ya no tiene control de su movilidad. El hijo del doctor, que el doctor es el que está padeciendo. El doctor ya está en una condición que no se mueve. Y el hijo de él también. El hijo es que lo está tratando, que ya viene padeciendo la enfermedad. Qué terrible. Cuando planteo el caso me dicen, bueno, con el doctor por la edad pudiéramos buscar la vuelta y conseguir. Oigan lo que le estoy diciendo. Para los medicamentos. Primero me hablaron de los medicamentos, que ellos se los están costeando, creo que lo están trayendo fuera. Pero la pensión, porque él, gracias a Dios al momento, recibe el salario de salud pública. Pero no necesariamente eso da para cubrir todo lo que implica su cuidado. Estamos hablando de una gente que utiliza Pampers,
que no se mueve de la cama, que necesita una enfermera que esté ahí para que vele por su medicamento y su comida. Wow. Pero estamos hablando que lo está atendiendo su hijo, que ve en franco deterioro, que acaba de perder su trabajo y que yo le digo a la persona que le solicité apoyo, no le van a dar empleo. No. Porque él se para delante de ti y te das cuenta que no está en una condición normal. Wow. Y eso, yo digo, son 2 casos que tengo ahí. Y otros casos de gente que no puede llegar, que no tiene quien hable. Vamos a hablar entonces, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con el sistema de pensiones? ¿Cuál va a ser la realidad de este país en 5 o 10 años? En ese caso, ¿cómo va a sobrevivir? Que sea bueno, sí, que está llegando ahora a Santiago precisamente. Sí. Yo les decía a ustedes esta semana pasada. Nuestro amigo Benny Mes, que queremos hacer contacto con él, lo haremos adelante para ver este tipo de casos como lo tratamos. Dona María tiene otro que considero que pero yo me encontré con un caso más extremo que ese ayer. 3 miembros de una familia, los 3 cayeron inválidos, los 3 al mismo tiempo. Wow. Quedaron sin moverse en la cama, aparentemente. ¿Al mismo tiempo? ¿Y qué sucedió ahí? Hay 2 que ya murieron. Y sobrevive uno. ¿Intoxicación? Y tú sabrás, al igual que yo, que en esos barrios, primero la falta de conocimiento y después la falta de recursos impide que la gente vaya un poquito más allá. Sí. Lamentablemente. Pero eso es de aquí, Santiago. Sí, yo te voy a mostrar después, porque pero precisamente... Bueno, pero espérate, pero esto es bueno, ya que tú dices eso, no sé la intervención que han tenido las autoridades competentes en ese aspecto. No han tenido hay una contaminación que ahí se afectó a esa familia, no, eso no pasó al azar. No puedo decir algo como tan... Hay un químico, algo pasó ahí, debe hacer un levantamiento. Salud Pública en ese caso debe... Mira, por eso hablábamos ahorita que cuando tú estás en una posición cimera, hay cosas que desde arriba no se ven. O que uno no las ve porque no mira hacia abajo. O no la quiere ver. Exactamente. Entonces, cuando tú comienzas a tocar puertas, cuando tú dices, mira, toda esa información que yo he recogido con esos 3 casos que a mí me sorprendieron, digo, ¿cómo que los 3 se enfermaron al mismo tiempo? Sí. Y me llegó otro caso del mismo sector de un señor que está convaleciente en una cama y que la hija que lo está cuidando. Un sinnúmero de cosas. Fue por la silla de ruedas que yo le dije a ustedes que tenía disponible. Sí. Yo le dije a una persona, mira a ver quién me dijo, yo sé quién es, que la voy a necesitar. Entonces, a veces hay quienes se meten en una especie de burbuja donde viven ellos. Y ahí no se oye un ruido de un motor en vía contraria, ahí no se ve a un minusválido por el medio de la calle en una silla que le ponen un motorcito ahora para que se desplacen, corriendo él el peligro y poniendo en peligro a otros. Nada de eso se ve, pero uno lamentablemente que tiene que recorrer lugares a veces inhóspitos, pero donde vive gente porque no tiene para dónde coger, tiene que chocar con todas esas realidades. Y a mí me preocupa mucho. La triste realidad. Claro. Yo trabajé en AFP cuando arrancó en el 2003. Yo estuve ahí. Y todo lo que se dijo ahí se ha ido modificando de manera relativa para las AFP. Por eso le decía, le van a entregar los 10,000 pesos hasta que se le acaben los fondos. Eso era una de las dos posibilidades que planteaba la ley con las que tú te podías pensionar. Un retiro programado, pero que supuestamente iba a estar revisado y iba a estar a la par con el salario mínimo del momento. Y que iba pero a estar eso no es lo que intereses, porque se iba a revisar de acuerdo a la inflación y se iba a generar operaciones para que ese dinero se mantuviera. Pero ese retiro programado iba a ser con un cálculo de longevidad hasta que tú, por ejemplo, si en tu casa el que más duró eran 90, te iban a calcular los 90. Sí. Tú corrías el riesgo de que si viviste más allá tendrías que cubrir eso. Pero iba a tener una pensión relativamente digna. Y un retiro vitalicio que era, mientras tú estuvieras viva, la misma cantidad, sin ninguna revisión y sin ningún aumento de la pensión. Pero lo que nosotros estamos viendo es que aquí solamente va a haber retiro vitalicio. Y creando si te dan si te da el recurso y el retiro programado, solamente en base a lo que tú tienes en la cuenta. Si acaban los 500,000 pesos, ya se acabó la... Pero mira, aquí deberían, tomando en cuenta eso, deberían crear las FP también, en el aspecto de personas que, casa de albergue en un sentido, pero que tengan todo este tipo de servicios para ayuda a este tipo de personas. Que tengan quien, porque mira, tú acabas de decir una familia de 3. Pero perdón, Ángel, en la parte de pensiones, ¿tú sabes qué es lo más preocupante? Que hay demasiado dinero de gente que se ha ido del país, de gente que falleció y nos reclamó.
de gente que no sabe cómo hacer los Y que se está procesos y no lo va a utilizando reclamar. para invertirlo. Muchísimos millones de Y se- pesos. ¿Cómo es que se va a usar ese Mucho, dinero mucho. para que ¿cómo se beneficiar a usa? la población? No, te lo están utilizando para beneficiarse Los ellos dueños mismos. de la ARS. Para beneficiarse ellos De las mismos AFP. mientras aparecen las AFP. algunos reclamantes. Pero que pasa lo mismo con la ARS también. Son Entonces, yo sistemas digo, que nada más van en contra de Eso no del va a cambiar usuario. en los próximos 5 años. Por el contrario, ellos van a buscar blindarse para que cada vez sea menos el que tenga acceso. Los a eso. legisladores deben sentarse a analizar esto. A ellos no les importa, ellos y tienen un sistema de crear- pensiones paralelo, tú No, supiste, no le ¿verdad? Y además Claro, tienen un- no le un- importa. Y son 300,000 lo que ellos se van a llevar Y para su tienen casa. No, que sale seguro pensionado. internacional Un pagado seguro por de salud nosotros. internacional, Que sí. dos seguro. periodos salen pensionados. Ujú. Y Exactamente. cuidado. Entonces, a ellos no les duele eso. Esa realidad que vamos a vivir los comunes, a ellos no les Y importa. con todos los beneficios del mundo, cuando una persona que duró 30 años dando su mejor capacidad y hoy en día no puede garantizar ni siquiera lo suficiente para cubrir sus medicamentos, una enfermedad. Mira, cuando tú vas, por ejemplo, al hospital de los profesores, al SEGMA, No, eso da lástima. eso da ganas de llorar, porque tú ves gente que dedicó su vida a formar profesionales en una condición. No, da lástima eso. Y venir desde la frontera, Desde por decirte, Dajabón. a un hospital De Santiago acá que no te Rodríguez. brinde para nada ni cerca de una estrella de servicio. Que para mí fue un error incluso del propio magisterio solicitar eso. Si no era una ciudad sanitaria, no debieron aceptar que le dieran ese pichitrino no, donde hombre. lo metieron. Un pedacito, eso parece que Porque era la morgue. pasa año y viene año, Ángel, y eso no avanza. No hay forma. Eso no avanza y ahora lo tiran a las cliniquitas que quedan colindantes, las que menos se han desarrollado tecnológicamente, Sí. para no gastar o para no invertir dinero en eso. Como dijo el presidente ayer, que el dinero que se va en los planes sociales es una inversión social. Presidente, los profesores también necesitan que esa inversión social. Que ellos tienen un nudo con el asunto del SEMA y demás. Verifique eso. Pero mejore la calidad de esa gente que por lo regular, porque son los pensionados casi todos los que viven ahí. Y usted va y se encuentra con todos esos profesores que le dieron Claro, clase. son pensionados todos. Sí, problemas de la vista, presión, diabetes. Sí, sí, enfermedades catastróficas. Y yo voy a decir algo, ese hospital, SEGMA, ya los profesores se han quedado con un aspecto, diríamos, conformista. Costumbre. Sí. Crearon una Porque costumbre y un apego. Ya no hay forma, no exigen, reciben lo que le den. Y de verdad no hay forma de avanzar. Y lo digo porque yo he acompañado a mi padre en ocasiones, años A mí me anteriores. ha tocado. Y he visto la situación como tal. A mí Usted me ha llega y le tocado. ponen una cita lejísimo y que no hay forma. Una persona que viene, por repito, de la frontera, aquí, al tener que volver dentro de 7 meses más, pues se muere el paciente. Pero cuando los profesores hacen huelga, empieza la mayoría de la población de una vez. Ahí están los No, profesores. pero también de nuevo llame a la haciendo ADP. huelga. La ADP Pero también tiene que salir y verificar hacen esa parte, que huelga no solamente por aumento, también por verifique aumento, eso. es también por mejores Pero la condiciones. ADP con el asunto del SEMA tampoco se mete. No. Yo no sé cuál es el beneficio de ellos, pero ellos no se meten con eso. Tampoco. No, yo no. Por esa parte yo no lo he ido peleando. Nunca lo he escuchado. Nunca. Ahora pelean por el INAVIMA, que es el Instituto de Bienestar Magisterial, un poquito y que pudiera tener incidencia en eso. No sé qué tanto inciden, pero realmente el asunto de nuestros adultos mayores cada día es más deplorable. La situación Merece en la ese atención. sentido, hay que comenzar a ver. En este momento todavía somos una sociedad con una gran cantidad de personas jóvenes, pero nos va a llegar el momento de ver a nuestros ancianos pasando por trabajo. Así es. Y mucho trabajo. Esa población adulto mayor va a crecer en los próximos años. Va a crecer mucho. Lamentablemente hay muchos que están optando por irse a donde viven los hijos fuera del país y ahí terminan sus últimos días, pero y los que no van a optar por eso. Tomás, pero preocupante es que, te repito, hay una juventud que ha venido caminando, que se ha divorciado de la preparación, de ver un poco más allá de la situación misma del país o preocuparse por ella, si más bien dijera que va a entrar en una situación de donde no tendrá apoyo alguno porque no se preocupó por conocer sus derechos y los deberes mismos, que va a enfrentar toda esta situación. Que los pocos que pudiesen tener conocimiento como tal, que nosotros nos preocupamos porque sepan, en cuanto a nuestros familiares e hijos, son los que van a tener que asumir a todas esas personas que no quisieron prestar atención a nada de esto. Así es, así es. Pero porque, a eso súmale. hay que sembrar ahora para cosechar después. Súmale los que están en el barrio, que son narcodependientes, que viven bajo los efectos de un narcótico, Sí. que van a estar ahí y que la Seguridad Social dice que le tiene que garantizar una pensión porque es universal. ¿Sobre la base de qué se la va a garantizar? Si a los que están trabajando no le van a dar los recursos.
Y que van No a le alcanza. necesitar La, atención las de salud pensiones en solidarias, cualquier ¿con qué que momento. la vamos a dar para esos muchachos? Entonces, este país hay que Ese repensarlo. otro monto que el presidente ha utilizado así como que no es de nadie, esas pensiones especiales, pensiones privilegiadas en un país pobre, a gente que quizás no lo necesita, gente que están bien económicamente, una pensión de lujo, y estamos abogando aquí por una pensión de 10,000 pesos a un maestro o a una persona que se pasó toda su vida trabajando y no lo puede lograr. Pero Esas sí. son cosas que indignan. Pero cuando vemos, por ejemplo, el caso de los deportistas, esos atletas que con todo el sacrificio del mundo logran representarnos a nivel Ese sí es otro tema. internacional, Ese es otro tema. ahí entonces sí le levantamos la mano y verificamos, pero no vemos el proceso que han pasado y que siguen pasando los demás, porque Claro. solamente nos enfocamos en ese. No Pero so- aún así no nos preocupamos por no la inversión solo eso. que tenemos Así que hacer es. con ellos. Yo digo que cada vez que un atleta dominicano logra un éxito, es un asunto que no es para llenarnos de orgullo, es para que nos dé vergüenza. Sí. Porque es del menos cero que se hacen. Así es. Tú lo ves pidiendo a veces para que Y lo todo muevan de un lugar a coincide otro. en la historia. O que Como- le den pan para comérselo Son como- con son como aguacate galletas cuando sin aparece. mano que ellos mismos le dan a Claro. las autoridades. Nos dieron la espalda, pero estamos aquí. Aquí estoy. Así es. Y entonces rebasé toda Después la todo el mundo vicisitud. lo quiere. Y todo el mundo quiere una foto Oh, con una él. foto con ellos, todos los ministros, y lo Sí, esperan sí, en el sí, sí, aeropuerto. Pero, Miren, pero también luego no le dan seguimiento aún después de, y vemos también mucho de esto, que entonces caen de nuevo al abismo porque ni siquiera lo poquito que consiguieron en el momento les resultó para mantenerse en lo delante. Y eso lo lleva a terminar en espacios que nunca uno pensó verlo. Sí. Tú ves muchos de ellos metidos de lleno en la droga, sí. bebiendo, alcoholizado totalmente. Y tú dices, pero fulano, eso es una estrella. Que sí, pero llegó ni un siquiera momento en que tuvieron- tocó fondo, nadie le no tuvo el acompañó. apoyo, el acompañamiento. De pobre a rico es un cachú, pero de Así rico a es. pobre, mi hermano, eso es un trauma Así que es. no lo supera todo el mundo. Miren, señores, y como Finalmente, casi estamos presidente. cerrando, Ujú. ustedes supieron o saben Cuidado. que el presidente está haciendo un listado. Ajá. Listadito. Sí, está haciendo un listado. ¿De qué tipo? Pero apenas Porque es va a haber- agosto que viene ahora. Ah, pero que va a haber cambios. Ujú. Que hay muchas instituciones que están sonando. Y por que ejemplo, tienen presidenta, ¿a que quién le tienen- gustaría a usted que lo tienen- cambie? Que tienen unos escándalos, señores, y que cuando eso se destape, Ajá. ahí ¿Usted es cree que que vamos a ya ver. está mandando? Uno que yo denuncié Bueno. aquí de que dueño de San Pedro, me dijeron. Ah, bueno. de Uno que- que usted sabe quién es. No, Que ese a no sé, propósito de pero eso- le voy a decir uno para que sepa. Ajá, para que diga, vaya anotando Antes que ahí. usted diga, a propósito Diga. de eso, aprovechar esta queja a nuestro amigo y hermano Cueto, allá en ¿Ah, ¿Usted Corazán. quiere que cambie Ay. el puesto? No. ¿Tiene Ay. problema No, con no. el sindicato? Una queja el con Cueto. sindicato le Cueto. hizo una Un boicot. cosa, una Eso movilización. siempre pasa, ya se no Ayer. interesa. De que Cueto, están mira, maltratando lo que no son de Cueto. Bueno, yo Cuando voy a Cueto ser llegó- discreto. Cuando Lo están Cueto llegó, maltratando. Cueto se enfrentó con una situación precisamente en La Fuente, ese sector donde están trabajando con Hermanos Riel, de una inversión que se hizo incluso para unas tuberías que se cambiaron. Ujú. Cueto, desde ese momento que se instaló, está eso botando agua. Ay, Hoy en día Dios me mío. mandaron una imagen, yo voy a hacer las grabaciones mañana Señores. y la vamos a presentar aquí para que busquen la forma de solucionar eso ahí, ya que la inversión fue muy alta y consideramos que debe funcionar de manera correcta. Y la Y te cantidad recae de a agua eso. por una fuga, la cantidad de agua que se va por una fuga, aunque pequeña, ustedes no se imaginan. Y más el sector, Pero- que esa te considera que va con la Noriega, que eso alimenta toda la parte sur de la provincia de Santiago. Bueno, mire. ¿Quién- Dígame, cuál es la dígame, persona? dígame, ¿Cuál es la ¿cuál es Hay que se uno va? que está en la lista, que es el Ujú. de Iravíe. Ay. Pero mucho ha durado porque ese está Ah, pero santiguado. usted está de acuerdo. Pero claro, pues un ladrón. Porque ahí lo que espérate. lo que se ha denunciado para que él Mire, caiga preso. pero No, te- en verdad hay muchos casos. Y al Mire. otro día él hace un Mire, señores, todos los conceptos No, eso, emitidos él- aquí son propiedad exclusiva de cada uno de los que estamos aquí. Sí, no, mira, en el caso, Yo no dije por qué él probablemente Pero, sea pero movido. las investigaciones que le han hecho a ese señor y después él sale y hace una campañita de que entregó qué sé yo qué sé yo cuál. no, Y ahí se no, cae. ellos también hicieron Bueno. una queja haciendo un levantamiento de lo que supuestamente iban a licitar, que evitaron que entrasen a una licitación fraudulenta también. Pero yo vi ayer que incluso subieron que había una auditoría de cámara de cuenta que decía que todo lo que se gastó ahí ha sido. Señores, ¿y los ladrones dónde era que estaban? ¿O dónde que están? ¿Eh?
Deje eso así que lleve. Y hay otros que están en la lista que les Pero iré, a usted, les ¿cuáles le gustaría que fuera para su casa? Les iré casa? comentando más adelante. Desde esta tribuna, presidenta. El presidente Luis Abinader ya está haciendo su lista porque habrán cambios en la primera y segunda semana de agosto. Pero usted, ¿cuál es que usted quiere que se vaya? Miren, ustedes llámenos y díganos cuáles son los funcionarios que usted entiende no están cumpliendo con su función. Finalmente, para que el presidente lo tome en cuenta. Álvaro Uribe fue condenado ayer por, supuestamente, según las juezas, haber manipulado a algunas personas y haber intervenido en casos judiciales. 10 años pasó ese juicio. Sí. Que empezó Estados Unidos, él demandando. Estados Unidos diputado, ¿no? dice que ha sido una persecución de la izquierda y que ellos van a apoyar. Es un caso para analizarlo, porque se inició él demandando a un diputado por lo mismo que él está siendo condenado. Como que hay cosas que no se entienden. Todos hablan de una venganza. Señores, llegamos al final, presidenta. Siga atento para que le voy a traer más nombres. Nos mantenemos en sesión permanente. aprobado.